Hola, mi nombre es Edwin Gandarillas. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las medidas cautelares en materia civil. ¿Okay? Bien, para comenzar habría que dar un concepto de que las medidas cautelares son aquellos mecanismos legales que nos permiten asegurar el posible resultado de una sentencia. Es decir, que el proceso civil o el proceso que sea tiene un tiempo de demora, y para evitar que en ese tiempo de demora de transcurso del proceso pues algún bien del demandado sea escondido, destruido o vendido o grabado por otro acreedor, ¿verdad? En el ejemplo que podríamos dar, si a mí me deben $20,000 y la persona tiene un auto valorado en 30,000 o una casa valorada en 70,000, y si yo demando sin asegurar ese posible resultado, es decir, la posibilidad de que yo gane el proceso a posterior, al finalizar, cuando yo obtenga mi sentencia, sin haber asegurado yo ese resultado, ya no tenga los bienes, es decir, que los haya vendido o los haya escondido o los haya destruido, o otros acreedores hayan anticipado a mí y hayan pedido alguna medida cautelar sobre ese bien o ya lo estén rematando, ¿no? Esa es la importancia de aplicar una medida cautelar antes de entrar a un proceso civil. Bien, la mayoría de las medidas cautelares se puede pedir antes de la demanda, junto con esta o durante la prosecución del proceso. Existen 5 medidas cautelares, que son anotación preventiva, embargo preventivo, intervención judicial, inhibición de bienes, previsión de innovar y contratar. Esos son los 5. Esto está establecido a partir del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil. Bien, vamos a pasar a explicar la anotación preventiva. La anotación preventiva es el primer proceso cautelar que está en nuestro Código de Procedimiento Civil. Este va dirigido a hacer público el pleito o el litigio que voy a presentar en contra de una persona. Un ejemplo que podríamos dar es que si una persona me debe 10,000 o 20,000 dólares y yo, antes de citarlo a que accione defensa contra mi petición, mi demanda, es mucho mejor pedir una medida cautelar de anotación preventiva, por ejemplo, para reservar mi derecho frente a que el demandado pueda vender el bien, ¿no? Por ejemplo, digamos que el demandado tiene una casa valorada en $130,000, montos así, y me debe a mí 50,000 o 30,000 dólares, ¿no? Yo anoto preventivamente, antes de siquiera citarlo al demandado. Obviamente primero pido oficio para certificar si tiene un bien. Logro demostrar que tiene un bien, una casa, ¿no? Pido que sobre esa casa se anote preventivamente la deuda que tiene conmigo, que es de $30,000. Es así que, o la seguridad que me da esta anotación preventiva es que si el demandado la vende, a posterior, si logro conseguir una sentencia probada hacia mi favor, igual puedo perseguir ese bien, aún ese bien ya esté vendido. El procedimiento civil establece que a la persona no se le limita el acto de disposición, es decir, esta persona puede vender o otras personas pueden grabarle ese bien, ¿no? La medida que asegura de una manera más cerrada el bien es el embargo preventivo, que es la siguiente medida. Pero bien, esa es la anotación preventiva, ¿no? Entonces, y es un acto público que se puede dar en el caso de que fuera un bien inmueble, se registra en el alodial, aparecerá el registro de nuestro proceso, el proceso que tengo yo en contra del demandado, ¿no? ¿Cuándo se puede dar? Antes, durante o durante la tramitación del proceso. ¿Cuáles son los requisitos? Teóricamente, para cualquier medida cautelar es el fumus boni iuris y el periculum in mora, que quiere decir el humo de buen derecho y el peligro en la demora. Es decir, que lo que yo estoy pidiendo esté apegado al derecho, fundamentarle al juez que lo que yo estoy pidiendo es justo y legal. No comprobado al 100%, pero sí demostrarle que hay probabilidades de que esto sea así. Por eso se hace la referencia del humo de buen derecho. Peligro en la demora. Quiere decir que durante la tramitación del proceso pueda presentarse un riesgo que haga desaparecer los bienes o ponga en riesgo los bienes
que a futuro para mí como demandante podría significar que yo no tenga de dónde cobrar, ¿no? Que los bienes hayan sido vendidos, escondidos, destruidos. Adicionalmente, en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil nos dan otros requisitos que son fundamento del hecho de la medida, ¿no? Yo debo de fundamentar cuáles son los hechos que motivan a que yo pida tal medida. También debe de ser indispensable para la protección del derecho. Es decir, si yo estoy pidiendo que se me pague un crédito, una deuda de $30.000, debe de ser indispensable que yo anote preventivamente un bien, ¿no? También se trata de proteger que yo no me exceda llegándole a causar perjuicios al demandado, ¿no? Pero sí, hay muchos casos donde los demandados tienen pocos bienes, pero también hay casos donde los demandados tienen hartos bienes, ¿no? Entonces no es necesario pedir la anotación de todo, con que se proteja la porción que me debe a mí, debería de bastar, ¿no? Verosimilitud del derecho y peligro de perjuicio, que es similar a lo teóricamente aplicado para aplicar una medida cautelar. Esa sería la anotación preventiva. Algo interesante de la anotación preventiva es que no da un privilegio, es decir, anoto preventivamente y si otra persona, otro acreedor demanda a la misma persona que yo y logra embargar antes que yo, esa persona va a tener el privilegio. Ahora vamos a entrar a la segunda medida cautelar, que es el embargo preventivo, que lo más interesante, lo más importante de esta medida cautelar es que otorga el privilegio. Es decir, si yo embargo primero una deuda de $30.000 o $50.000 sobre una casa o un bien mueble y gano la sentencia, el juez deberá ordenar que se me pague primero a mí y los posteriores embargos o acreedores deberán de cobrarse sobre el restante después de que cobre yo primero. Es una medida cautelar que tiene la misión de inscribirse en derechos reales o en tránsito o donde esté inscrito, registrado el bien sujeto a registro, ¿no? Cuando son bienes muebles, se puede pedir la retención, la aprehensión de esos bienes muebles, como ser un vehículo o arte, un cuadro de arte que valga mucho. Bienes que, por ejemplo, semovientes como ser ganado, también se puede pedir la retención, o ya sean frutas, por ejemplo, frutas, verduras, otro tipo de bienes, ¿no? Que no son tan comunes como las casas, que son bienes inmuebles, y los autos, que son bienes muebles, ¿no? También se puede pedir el secuestro en este caso. El embargo preventivo procede cuando hay casos particulares. Uno de ellos es cuando se tiene documento público o documento privado reconocido, ¿no? En esos casos procede el embargo preventivo. También procede cuando el demandado no tiene domicilio o tiene domicilio en otros países, ¿no? Entonces eso se llega a fundamentar en un riesgo para nosotros, toda vez que nosotros le mandamos y esa persona no tiene bienes aquí, pues puede fácilmente escaparse al otro país donde tiene residencia, ¿no? Y acá solamente nos quedaría ya sea un vehículo o un terreno o algún bien y tenemos esa facultad de embargar ese bien para asegurar que no se nos pague. Bien. También hay un dato interesante, que esto está establecido a partir del artículo 326 del Código de Procedimiento Civil y más adelante dice que no se puede pedir el secuestro de un bien mueble cuando el deudor ha tenido la posesión o la propiedad inscrita por más de un año. Bien. Lo más importante o interesante del embargo preventivo es que da el privilegio al que logra realizar el embargo, ¿no? El embargo se ejecuta cuando se inscribe en los medios o en la institución donde esté inscrito el bien, ¿no? En este caso, si fuera un bien inmueble, en derechos reales. Si fuera un vehículo, en tránsito y así sucesivamente. También cuando el embargo preventivo no asegure por sí solo el cumplimiento de la obligación, se puede pedir el secuestro, ¿no? Que es la aprehensión del bien y entrega a un depositario. Bien.
Intervención judicial es el tercer o la tercera medida cautelar establecida a partir del artículo 329 del Código de Procedimiento Civil. Esto se da cuando hay una sociedad o una copropiedad, donde yo formo parte, ¿no? Es decir, he puesto un aporte, ya sea económico o de otra clase, pero de alguna manera yo me puedo llegar a ver afectado por una mala administración o por decisiones equívocas o maliciosa de los administradores actuales, ¿no? En esos casos puedo pedir que la autoridad judicial nombre a un interventor administrador que puede administrar junto con el administrador natural o puede suplantarlo, ¿no? Y administrar él. Ahora bien, cuando no soy socio ni copropietario, puedo pedir aún así otros dos tipos de intervención, que son el interventor informante y el interventor recaudador, ¿no? El informante va a informar sobre el estado de los bienes, sobre los movimientos, sobre cómo se está llevando la empresa, ¿no? Se podría dar cuando yo tenga un crédito con una sociedad, pero considere que está siendo mal administrada y se puede haber perjudicado mi crédito, ¿no? El segundo, que es el interventor recaudador, igual viene direccionado a cumplir un crédito, ¿no? A asegurarme de que me cancelen algún crédito que yo tenga con ellos. Esa sería la intervención judicial, ¿no? El interventor judicial tiene derecho a honorarios que son cancelados al finalizar su gestión o el trabajo para el cual fue señalado. Bien. El siguiente vendría siendo la inhibición de bienes, que es el cuarto. Esto establecido a partir del artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, que este es como la siguiente fase del embargo preventivo. Sucede cuando se tenía que dar el embargo preventivo, pero no se han logrado encontrar bienes, o los bienes que se han encontrado no alcanzan a cubrir la deuda. En el ejemplo anterior poníamos que una casa valía $130.000 y digamos que la deuda es por $300.000. Entonces se embarga, se logra embargar la casa de $130.000, pero queda un restante, ¿verdad? Y sobre ese restante podemos pedir la inhibición de bienes. Que la inhibición de bienes, una frase interesante que encontré sobre este tema es que se embarga bienes y se inhibe persona. Es decir, la inhibición va a afectar a la persona, a todos los bienes que la persona pueda tener registrados, ya sea en tránsito, en derechos reales u otros bienes sujetos a registro, no los va a poder vender, así sean de nuevo obtención o de anterior, ¿no? A partir de la inscripción, él ya no puede vender bienes. Cuando quiera traspasarlo a otra persona, no se va a poder, ¿no? Y la última, que es prohibición de innovar y prohibición de contratar, que son similares a la anterior, ¿no? Cuando las otras medidas no sean suficientes o no haya forma de aplicarlas, se puede pedir de manera general la prohibición de innovar, es decir, de continuar innovando contratos. Por ejemplo, cuando en una construcción, ¿no? En una construcción y haya obra nueva perjudicial, se puede pedir al juez que ya no se mueva esa construcción, que está bien, no la demuelan por el momento, pero que no se continúe avanzando y que se trate de poner las seguridades posibles, las seguridades más posibles para las personas que se puedan llegar a ver perjudicadas por esa construcción. Y la prohibición de contratar, de manera similar, evitar vender, prendar algún bien que vaya a ser sujeto de un pleito judicial o que se va a determinar una obligación a favor de alguna de las partes. Bien, eso sería medidas cautelares del proceso civil, y para la siguiente estaremos con el siguiente tema, ¿no? Hasta la próxima.